La Voz Colchonera, con Borja Corchado. Hola, colchoneros. ¿Nos habéis echado de menos? Espero que sí. Y que nuestro regreso con un nuevo programa nos suponga una mala noticia. Aquí estamos con una nueva edición de nuestro podcast, en el que lejos de analizar la actualidad o el mercado de fichajes del Atleti, algo que haremos en las próximas semanas, vamos a indagar sobre la estrecha relación existente entre la religión y el equipo de nuestros amores. Así que arranca ya el capítulo 92 de La Voz Colchonera. Ojo, cuidado, soy Manolo Lama, el del FIFA. Estáis escuchando La Voz Colchonera de mi hermano Borja Corchado, que os la va a poner cortita y al pie para que solo tengáis que empujarla. Pero empujarla, por Dios, porque él ya no lo puede hacer todo. ¿Empezamos o qué? El Rincón Atlético. Reabrimos, tras casi un mes de ausencia, nuestro Rincón Atlético para hablar sobre un libro que trata sobre dos de las cuestiones más importantes que pueden existir en este mundo en el que vivimos y que, aunque no lo sepamos, están más que conectadas. Porque cualquiera de nosotros puede ser no creyente, ateo o agnóstico, pero todos los que estamos subidos al vagón del colchonerismo veneramos, creemos y nos encomendamos a lo que también consideramos una religión, el Atlético de Madrid. Y nuestra invitada de hoy en el programa ha unado en un libro ambas creencias, la religión católica y la religión rojiblanca, bajo el título Dios y Atleti, amor, pasión, fe y comunión. Chus Rojas, ¿qué tal? Bienvenida a La Voz Colchonera. Hola, muy buenas, muchas gracias. Bueno, nos acompaña también uno de los colaboradores del libro, nuestro querido Fran Estevez. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Hola, muy bien hallado como siempre. Bueno, estamos aquí para hablar de un libro pues que a mí me parece que es la primera vez que se aúna el deporte con la religión, ¿no? Buscando nexos, puntos de conexión. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Chus, es cómo surge, porque es tu primer libro, además es tu estreno. Como escritora eres periodista, aunque ya vamos a hablar más adelante de otras facetas en las que te desenvuelves profesionalmente. Pero lo primero que te tengo que preguntar es cómo surge esa idea de confluir la religión con el Atleti o con el deporte y la religión. Pues bueno, lo digo en todas partes, es que no puede ser de otra manera. Esto es una inspiración. Yo no tenía intención de escribir un libro, no estaba en la idea de... Bueno, no sé cómo surgen estas cosas porque es mi primer libro, pero... tengo que decir que yo no creo en las casualidades y que una noche del 26 de abril del 21, cuando yo ya estoy en la cama, pues un poco repasando el día y relajándome un poco y tal y cual, me cae como llovido del cielo Dios y Atleti. Me he hecho a reír a carcajadas porque la verdad es que me sorprendió la cosa. Y recuerdo que fue algo así como ya estaba mirando al cielo, entonces fue como no fastidies que lo que quieres es esto. Y luego ya pues vino la fase de negociación, ¿no? Fue como, si esto es una pedrada mía, que lo puede ser, porque me defino como católica y atlética practicante, pues si es cosa mía no lo voy a hacer. Si es cosa tuya, tú me lo dejas muy clarito, y si es cosa tuya, voy a muerte con esto. Y bueno, nos dará tiempo, pero pasaron una serie de cosas que me dejaron claro que no era una cosa mía. Y así que nada, yo ya me había comprometido y no era un compromiso menor, así que para adelante. Es un compromiso además con el de arriba. Con el de arriba. Con lo cual ahí no podías negárselo. Bueno, es un libro, digamos, coral, ¿no? Porque en él participan exjugadores del Atlético de Madrid, sacerdotes, abogados, misioneros. Bueno, en definitiva, personalidades de diferentes ámbitos que tienen relación con la religión y también con el Atlético de Madrid. Desde el principio, desde esa iluminación que tuviste claro que tenía que ser una obra coral o eso te llegó más adelante? Una de las causalidades o de la magia que pasó con este libro es que yo en 48 horas después de esta iluminación... Esa revelación, como lo quieras llamar... tenía claro el esquema del libro y tenía claro en el libro que quería que hubiera testimonios.
Y el modo en el que me vino pues ese esquema del libro, incluso quién quería que hiciera los prólogos, había soñado con que la portada era de Jorge Crespo Cano. Qué bueno. O sea, fueron cosas que no eran mías. O sea, no es un tema de yo dándole a la cabeza. No, esto era una cosa que me sobrepasaba por todas partes. Y de hecho, como al principio tuve bastante crisis creativa, porque me sentaba a escribir y recuerdo que empecé por el epílogo, eso lo primero, y luego, y soy una tía ordenada, y luego después, como me sentaba... Ordenada, de delante hacia atrás, también se puede hacer, ¿eh? Claro. Sí. Como tenía una crisis creativa, pues empecé a sacar testimonios y como uno me traía a otro y otro a otro y otro a otro, pues al final 40 y tantos. Bueno, primero, ¿cómo eliges a los colaboradores? Bueno, que cuente Fran también cómo surge, porque vosotros ya os conocíais de antes, evidentemente, ¿no? Sí, nos presenta un amigo común que, a ver, esto no debería decirlo porque me tiene prohibido hablar del libro. Estamos en confianza y lo escucha muy poquita gente. Mi amigo Emilio, al que tú conoces, Sí. es el que nos presenta. Él conoce a Chus y fumando un puro. Qué raro vosotros, ¿eh? Fumando un puro. En un sitio al que llamamos el Club de Golf, porque tiene una historia muy chula, muy cerca de la Plaza de Salamanca. Estábamos y dice, oye, que te tengo que comentar una cosa, tal, una amiga mía me ha propuesto, tal. Y hombre, la verdad es que cuando te proponen una idea, o sea, te quedas alucinado. Es que no para menos. Alucinado. O sea, yo soy de los que bueno, Chu seguro que luego se va a extender, que para haber sido colaborador de ese libro no era imprescindible ser, bueno, ni siquiera atlético, porque hay gente que no lo es. Bueno, ahora vamos a indagar en esa faceta. Gente que no es especialmente religiosa, no es católica, no es mi caso. O sea, yo sí soy católico, lo he sido toda la vida, y atlético evidentemente también, ¿no? Entonces, pero claro, me parece sorprendente, es una idea muy sorprendente. Vamos, puedo decir sin ninguna diplomacia ni ninguna ganas de quedar bien, que el resultado está muy por encima de mis propias expectativas. De decir, no sé lo que... O sea, tampoco es que me hiciera una idea muy concreta de lo que iba a salir de ahí, pero lo que ha salido es impresionante. Y entonces, la verdad, o sea, siempre estuve orgulloso de formar parte del grupo, pero a la vista del resultado, coño, lo estoy mucho más. Chus, o sea, el caso de Fran nos lo ha explicado a través de un amigo común, pero con el resto ha sido así también. O sea, ¿tenías alguno muy claro o han ido surgiendo sobre la marcha? El 99% han ido surgiendo sobre la marcha. Sí tenía claro que el prólogo quería que fuera de Rubén Uría, sí tenía claro que había soñado con la portada de Jorge Crespo Cano y bueno, luego, de hecho, ha habido testimonios. Claro, esto al final es un encargo de Dios. Cada uno que lo llame como quiera. Alguno dirá, bueno, pues del universo, como le dé la gana, me da lo mismo. Y ahí me he dado cuenta, porque había testimonios que era como, en mi libro no puede faltar, o sea, en mi libro no podía faltar Gabriel Fernández Arenas, que es mi capitán. Por generación es mi capitán. Bueno, pues lo intenté por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire. Y finalmente no está. Entonces ya hubo un momento que hablando con Dios decía... Una segunda parte. Pues si no tiene que... Dios Atleti 2. Pues si no tiene que estar, pues no tendrá que estar. Pero fue como... tengo que soltar esto, ¿no? Porque, o sea, era como, vale, esto es cosa mía, entonces, y debe ser que no es cosa de Dios. Así que, y me dio un poquito de penita, pero bueno. Y sin embargo, la de Simeone, que estuve también persiguiéndola a tiempo, pues al final está y es un regalazo. La entrevista de Adelardo fue un regalo, porque además fue una entrevista cara a cara. Bueno, sí, porque la mayoría entiendo que te enviaban lo que les pedías. O sea, sí, o sea, el hecho de que en el libro haya entrevistas o testimonios es porque yo daba a elegir. O sea, si ya querían participar en el libro, para mí era suficiente, era como lo que para ti sea más cómodo. Entonces, para algunos me decían, pues mira, voy muy mal de tiempo, vienes, me grabas, hacemos una entrevista y luego ya tú te lo por curras. ejemplo, Adelardo
Para él es mucho más cómodo Claro. la entrevista. Sí, Sin sí. embargo, Gárate pues me mandó un testimonio y ya ¿Y está. dejabas libertad completa? O sea, lo que se ve en el libro es lo que a cada uno le ha surgido. O sea, Sí, no daban ningún tipo de indicación de por dónde tenía que ir. Ni... De hecho, ellos me preguntaban, me decían, ¿y qué escribo? Yo le decía, pues lo que esto te inspire, porque lo que no quería yo tampoco, precisamente, era un libro homogeneizado. Sí. O sea, sí que es cierto que hay una lectura de todos los testimonios, pues para evitar erratas, para evitar cosas, Sí. tal, pero no hay una homogenización de quiero que esto vaya por aquí, quiero que digas esto, quiero que digas lo otro, para nada. Cada uno De ha hecho, habrá surgido que sí haya confluencia de testimonios de unos y de otros que puedan ser, digamos, similares, ¿no? Bueno, sí que hay, por ejemplo, similitud y eso es una maravilla, en que muchos de los atléticos recordamos momentos de derrota como los mejores momentos de recuerdo rojiblanco, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Fran, que es uno de los autores de esos testimonios, ¿en qué te inspiraste tú? Sin hacer spoilers, sin cargarnos la magia del libro. Buena pregunta, porque luego, a la vista del resultado, soy uno de los que se sale un poco por la tangente, por decirlo así. Porque efectivamente era también, en eso sí que era como tantos y tantos, digo, pero ¿qué coño escribo? Y entonces se me ocurrió una historia en torno a, no sé, a mi nacimiento como atlético. O sea, cuando ya empiezo a tener uso de la razón, me empiezo a aprender alineaciones del Atleti de carrerilla y mis padres me sacaban, dile la alineación del Atleti y tal y cual, y yo lo decía de carrerilla y tal y cual. Pues recuerdos basados entonces ahí de cuando yo me sentía muy especial y muy importante por ser del Atleti, porque la inmensa mayoría era del Madrid, ¿no? Y mi relato va por ahí. Y luego es verdad que lo que te sale de tal, como le ha salido a otros queridos compañeros del libro, esa su razón de ser atlético, recuerdos como atléticos, tal. Yo en ese sentido me voy un pelín. No voy exactamente por ese lado, aunque al final sí que confluye el hecho de ser atlético y lo que significa para ti, ¿no? Chus, también está tu testimonio, entiendo. Hay una parte del libro. Yo no escribo testimonio propiamente dicho, Sí. pero sí que la primera parte, claro, es toda la parte que yo escribo, en la que, como digo yo, se reflejan mis tres pedras, ¿no? El ser católica, el ser atlética y el ser coach. Entonces, alguna vez cuando me preguntan, bueno, ¿y este libro de qué va? Digo, pues si juntas las tres pedradas, te sale el libro. Claro. ¿En qué aspectos crees que confluyen la religión católica y el Atlético de Madrid? O sea, a nivel personal, o sea, ya saliéndonos de la línea que pueda llevar el libro. Pues para mí son las cuatro palabras que acompañan al Dios y Atleti. El amor, la pasión, la fe y la comunión. Y por eso son el subtítulo del libro, que no es un subtítulo menor. La comunión no son todas las semanas, pero casi. Incluso un par de veces a la semana. Me refiero a la Sí. comunión en la comunión. Sí. O sea, el ser familia. Y si algo somos en el Atleti, somos familia. No, tiene. Es que al final, seas o no católico, lo que he dicho en la introducción, da igual, porque el Atlético de Madrid, la mayoría de los colchoneros lo sentimos como una auténtica religión. O sea, esto es algo que veneras, vuelve el escudo y estamos ahí para hacer actos como locos Sí, para vez celebrarlo. Una vez le oí yo a Natalia Freire decir, creo que fue a ella, decir algo así como, cuando a mí llega alguien y me dice, yo conozco a no sé quién que es muy del Atleti, le digo, perdona, ser del Atleti y ser muy va unido. O sea, Efectivamente. no se puede ser del Atleti sin ser muy. Sin tener pasión. Le pega Claro. mucho a Natalia, además, eso. Sí. Sin tener pasión es imposible ser yo no conozco a nadie, ¿eh? A nadie. Y el Atleti es un amor. O sea, es un amor. Creo que la mayor parte de la gente del Atleti estamos enamorados del Atleti. No lo pueden entender. Efectivamente. Bueno, ¿qué historia, testimonio, entrevista de las que has mantenido para elaborar este libro te ha llamado más la atención? Pues a ver, yo estoy muy orgullosa de dos, que lo comento siempre, ¿no? Porque son las dos que justifican o que son el ejemplo de que este libro no es un libro proselitista. Que son la de un hincha musulmán del Atleti
que es un poco para decir, esto no es solo para católicos, señores. Qué bueno. Y luego la de mi amigo Juanjo, que no cree en Dios tal y como lo conocemos. O sea, él cree en la trascendencia, cree en muchas cosas. O sea, no es un agnóstico, pero no cree en Dios tal como lo conocemos y es socio madridista. Es el único socio madridista que hay en el libro. Y esto a él le encanta porque es un rebelde. Entonces, para él, aparte de porque me quiere mucho, es un regalo estar en este libro. Entonces, de esas dos estoy muy contenta. Y luego, hacerle una entrevista a Adelardo es una de esas cosas que me llevaré en el corazón. Bueno, es que Adelardo, yo lo digo siempre, es que es una gran persona. Sí. Adelardo es... esto es una frase... Mis padres en sus tiempos veían el secreto Puente Viejo y tenían una frase que era es oro molido. Oro molido. Oro o sea, oro molido. Además, eso, yo ahí rompo una lanza porque es de los tíos que estoy más orgulloso de haber conocido. O sea, yo, mi día señalado, que no lo digo solo porque es en el libro, también, José Luis Gárate. O sea, yo tengo una cosa que me firma José Luis el día que le conozco, que es en octubre del 95, o sea que me acuerdo de la fecha, etcétera. Está con Isacio Calleja, además, con lo cual luego con Isacio trabajé durante años, porque era procurador. Sí. Y tal, y ya, bueno, como ya te acostumbras a estar con él, pero conocerle fuera leche y Gárate también, ¿no? Pero Adelardo, que va de soy un tío de pueblo que vino de Badajoz, que mi padre me dijo que no molestara mucho, que dejara huella, pero que no molestara mucho, que tal, de soy muy humilde, soy muy tal, tiene un fondo impresionante, impresionante. Es un tío sensible, es agradecido, es la leche. No, vamos, yo las oportunidades que he tenido de hablar con él en el programa, es una persona que está siempre disponible. Sí. Seguro que no te puso ningún problema, ¿verdad? No. Una maravilla. Y también tengo que romper una lanza por José Eulogio, que... Sí. Es que fue, o sea, porque Adelardo pues sí me dijo, mira, pues yo prefiero una entrevista, tal, entonces sí que fui, le hice la entrevista, para mí un regalazo. José Eulogio me dijo, un testimonio, muy ingeniero él, un testimonio en este fin de semana te lo doy. O sea, y me lo dio cero divismo, cero, o sea, humildad al máximo. Todo el rato era como mil gracias, no te lo puedes imaginar, no te puedes imaginar lo que supone esto para mí. No, al contrario, es un placer para mí. O sea, una cosa, casi diría que me genera un poco, el haberles conocido, me genera un poco melancolía como de fútbol pasado que tengo la sensación de que pasó y no vuelve. Es que, o sea, que estaba pensando eso mismo, en la relación que tenemos, yo lo he dicho mucho en el programa. A mí me daría vergüenza ser futbolista y tener el muro que tienen ahora los futbolistas, incluidos los del Atlético de Madrid. Sí. O sea, no hay ningún tipo de diferencia con otros equipos en ese sentido. Del alejamiento, la distancia que hay con los aficionados. Es que tú tratas como has tratado para el libro, con auténticas leyendas, pero leyendas con mayúsculas. De la primera a la última letra. Del Atlético de Madrid. Y el trato es, no solo es que sean educados, es que es un trato que te deja huella. Sí. Incluso, mira, cambiando de generación, porque puedes decir, vale, eran... yo soy de esos señores a la antigua que suelen mandar flores, si quieres, ¿no? Como Roberto Carlos. Pero el propio Santidenia... El cantante. Sí, el cantante. Sí, yo digo, si es el otro, el de la otra acera, no. El propio Santidenia, que es de otra generación... Bueno, es de la generación del doblete, que también son... Otro señor, o sea, pero una maravilla, porque también le hizo una entrevista, fue una entrevista preciosa, el trato con él ha sido y sigue siendo maravilloso. Y sí, o sea, yo tengo un poco como esa espinita, ¿no? El decir, pero no solo que nosotros nos perdemos a los futbolistas, yo creo que los futbolistas también se pierden el tacto al aficionado, o sea, están piel con piel con el aficionado. Están metidos en una burbuja... Pero es que yo creo que no salen ni cuando se retiran, ¿eh? No, es verdad. Es una pena. Sí. Es una pena. Igual nos estamos metiendo en un jardín, pero sí que me ha generado como esa sensación. Jardín ninguno. Es la pura realidad. Fútbol moderno. Odio eterno al fútbol moderno.
Es que no hay otra. Pues Santidenia, por ejemplo, además yo creo que te lo conté. O sea, mi hijo, al que conoces, que me ha convertido en padre de, o sea, yo era Fran hasta Z, ahora soy el padre. Ahora es el padre de mi hijo, ¿no? Pero cuando era pequeño todavía, durante el centenario, estuvimos en un acto que hubo en el parque de atracciones. Que organizaba el club, etcétera. Y entonces, pues lo típico, luego autógrafos y tal igual. El que se paró con Sergio, el que estuvo charlando, pero tú ¿cuántos años tienes? Pero tú eres muy pequeño para ser del Atlético. Estuvo a tal, fue Santidenia. Y en ese, no voy a nombrar a los jugadores que había, pero había jugadores de mucho renombrón. Nadie fue borde de tal, pero el que se paró, el que estuvo con él tal cual, y como estoy demostrando ahora, son cosas que no se olvidan. Y esto fue, pues, el centenario, pues, lógicamente, fue en 2003. Ha pasado bastante tiempo y mira cómo me acuerdo, ¿no? Y eso fue Santidenia. Entonces, esa, quizás, en su generación, por ejemplo, Roberto Solozábal, tengo una gran opinión de él. En general, todos los del doblete, incluido Kiko, que hay gente que le tiene tirria, no pero en mi caso, yo tampoco, porque además le he conocido, me lo encontré un día de Nochevieja tomando unas cañas a mediodía. Sí. Bueno, me puse a hablar del Atlético con él y bueno, maravilloso. Maravilloso, y lo sé, porque por ejemplo Rubén Uría tiene muy buena relación con él. Sí. Y vamos, a mí me parece que bueno, habrá tenido los problemas que sean con quien sea. O transmite lo que sea, o... Pero a mí toda esa generación de futbolistas me parece gente muy cercana. Caminero, por ejemplo, también. Ya es, yo creo, de 2008 en adelante, empieza el tema a torcerse, a estar en una nube todos ellos. Completamente metidos, y es una pena. Y yo insisto que creo que es una pérdida a dos bandas. O sea, es una pérdida de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. No, y lo podemos extrapolar también al club, ¿eh? En ese sentido, el club también tiene un muro que es muy difícil de traspasar. Sí. ¿Se ha traspasado cómo? Pues porque al final la fuerza de la afición del Atlético de Madrid es tremenda. Somos muy pesados. Somos muy pesados con el tema del escudo o con lo que sea. Sí. Pero a mí me parece, y lo comento en el libro, ¿no? Hay una parte importante para el escudo dentro de un capítulo que es como una especie de cajoncillo de desastre, ¿no? No perdamos de vista, y creo que es una cosa que no debemos olvidar, y es una gran enseñanza del tema del escudo, que cuando la afición del Atleti se une, es invencible. No está claro. Y lo vamos a ver porque el próximo lunes es 1 de julio, y el 1 de julio va a aparecer ya el escudo legítimo del Atlético de Madrid en todas las plataformas del club. Bueno, de hecho, el día anterior creo que va a haber un montón de actos por los alrededores del Metropolitano, organizados por la afición, no sé si por el Frente Atlético, no sé si por otras asociaciones. De lo del escudo y tal, desde luego, lo han transmitido ellos. Yo no sé quién habrá estado detrás de la organización, seguro que el Frente está. Sí. O sea, quiere decir que no es que esté excluyendo. No, aquí no excluimos a nadie. Que de eso se trata. Justamente. Y de lo que se trata es de celebrar todos. Claro. O sea, aquí no colgarse medallas absolutamente nadie, porque al final esto es una victoria de los 68.000 que votamos Además, ha hecho el año pasado. Ilusión lo del domingo, que de hecho a mí me viene en chino, pero es que sé que en un momento, o sea, tengo que ir sí o sí, y lo que no sé es cuándo y cómo y durante cuánto tiempo, ¿no? Pero tengo que ir porque, o sea, el tío que me lo ha transmitido, como dice, oye, ¿te gusta la tal? No sé cuánto. O sea, lo hace con tal pasión. Es Javi Vélez, coño, porque no le voy a nombrar. Es amigo mío desde hace muchos años. Y no es que sea Javi Vélez el único que lo ha organizado, pero desde luego sí está en la organización y les hace mucha ilusión que vayamos allí y tal igual. Y oye, pues hay que ir. Claro. Bueno, Chus, ¿te ha quedado algún colaborador, alguien que quisieras que estuviera, aparte de Gaby, en el tintero? Pues, o sea, ¿hay posibilidad de una segunda parte? A ver, yo no digo que no, porque esto no está en mis manos, pero a mí a priori me parece que este libro se concluye aquí. Creo que no es un libro que dé como para varias temporadas. Pero bueno, sí, se me ha quedado en el tintero Gaby, por supuesto. Lo intenté por 2 veces con el Papa. Y claro, porque llega un momento que cuando tú dices que a muerte y te comprometes con quien te comprometes, pues me decías, ¿cómo te llegan los testimonios? Primero, yo estaba poniendo el oído como si fuera Dumbo.
a lo grande. Y luego, pues a todo lo que me decían, y de repente me decía alguien, pues tienes que hablar con no sé quién, te doy el contacto. Y yo tiraba de ese hilo y tal. Y hubo una persona con la que hablé que me dijo, pero literalmente, el Papa es muy futbolero, debería estar en tu libro. Y a mí que me dijera, debería estar en tu libro, yo me lo tomé como una orden. Dije, pues nada, si debería estar, pues que esté. Entonces le escribí por el conducto oficial. O sea, el Papa tiene una dirección, un buzón al que le puede escribir cualquiera en el mundo. Me contestaron que muy amablemente que no, que rezara por el Papa, que muchas gracias, que tal que cual y que mucho ánimo. Y no me quedé conforme con eso. Y luego, a través de una amiga, bueno, en fin, alguien que iba a ver al Papa personalmente, le di una carta en mano de... Sí, manuscrita. Manuscrita. Y al final, pues tampoco. Pero bueno, ya está. Yo no será porque no lo intentaron. Efectivamente. Bueno, la gente que esté escuchando el programa, la entrevista, llevamos casi 25 minutos hablando del libro. Que quiera conseguirlo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, el libro está... bueno, si quieren seguir las noticias del libro, es un libro influencer y tiene sus propias redes sociales. Entonces, el libro está en Twitter. Lo siento por Elon Musk, pero a mí el X no me pone nada. Twitter. Twitter, @Dios_y_Atleti. Y en Instagram lo mismo. @Dios_. Y ahí tienen todas las vías para poder adquirirlo. El libro se vende en Amazon, se vende en Casa del Libro. Si no lo tienen en su librería, que lo pidan porque se lo traen. Y luego pues está en la web de la editorial, que es NPQ. Bueno, hemos hablado al inicio de que tú eres periodista, ejerciste un tiempo como tal, pero posteriormente enfocaste tu carrera profesional como hacia la consultoría de comunicación corporativa, donde llevas más de 25 años, y después te formaste como coach especializada en gestión emocional. Joder, qué interesante todo, ¿no? ¿Con qué te quedas de toda la...? Bueno, supongo que ahora que estás especializada en el coaching es lo que más te llena, ¿no? De las profesiones que has desempeñado. A ver, sí, con lo que ha pasado con el libro, una de las cosas que me está sorprendiendo muchísimo es que, bueno, como decía Steve Jobs en su discurso de Stanford mítico que ha visto todo el mundo 1000 veces, él decía que él había hecho, por ejemplo, cuando no quería estudiar en la universidad, había hecho un curso de caligrafía y que ese curso de caligrafía, que a priori era cosa cero útil, se había convertido en por qué los ordenadores ahora tienen tipografías chulísimas, porque él lo puso en Apple y luego pues todo se copió. Y que los puntos se conectaban siempre hacia adelante, hacia atrás, nunca hacia adelante, y que teníamos que creer en lo que hacíamos, ¿no? Entonces, mi sensación es como que yo llevara toda la vida haciendo cosas, unas más coherentes y otras menos coherentes, que han confluido en este momento y que de repente dices, ahora lo entiendo. Y esos años que yo estuve haciendo comunicación en redes sociales, que igual no era lo que más me apetecía, pues mira, justo en pandemia. O sea, cuando nos cierran en pandemia, de repente, pues el shock de todo el mundo de nos han encerrado, muchísima gente yéndose al paro y de repente me dicen, oye, mira, que abril de 2020 puedes empezar a trabajar en redes sociales, tal. Digo, trae para acá. Claro. Entonces era como, ¿qué pinto yo haciendo redes sociales? Bueno, pues ahora, claro, estoy gestionando las redes sociales del libro. Entonces era como, todas esas cosas de repente confluyen. Sí. Y bueno, pues me dedicaba a todo. Y bueno, y todo confluye en este libro, porque al final, claro, por ejemplo, me dicen, pues es que en las entrevistas, yo no había hecho una entrevista como portavoz hasta que salió este libro. Sí. ¿Qué pasa? Que llevo 20 años formando gente para hacer entrevistas. Claro. Entonces, pues parece ser que algo de esto sabía. Al final el camino es el que nos hace ser lo que somos ahora. Es un poco el resumen, ¿no?, de lo que acabas de decir. Sí, o sea, es muy sorprendente, pero por eso, no sé, yo quizás sí que, no te digo si Dios y Atleti segunda parte, pero lo que sí que me ronda en la cabeza es que este libro ha sido todo un proceso
yo no soy la misma después de haber escrito este libro, por todo lo que ha supuesto de creer en una idea que era una locura, conectar mucho más con Dios, la intuición, como cada uno lo quiera llamar. O sea, me ha pegado una vuelta al calcetín totalmente este libro. Entonces sí que me gustaría a lo mejor poner negro sobre blanco todo lo que me ha hecho crecer este proceso, por si eso puede servir como inspiración a otras personas, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes, te seguiremos la pista para ver si sirve de inspiración a otras personas. Estoy seguro de que sí. Pues nada, Chus, ha sido un placer tenerte en La Voz Colchonera. Mucha suerte con el libro, que sé que está funcionando muy bien. No sé en qué edición está. Pues ahora mismo está en segunda edición. La primera se agotó en 20 días, yo alucinaba, la verdad. La segunda va a muy buen ritmo. Sí que es cierto que no han sido 20 días, pero bueno, va muy bien. Y de hecho ya va tan bien que ya está encargada la tercera, porque la imprenta se lleva sus tiempos, ¿no? Bueno, pues así estupendo, y que tengas mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias por recibirme. Nada, y ha sido un placer. Y gracias a Fran por acompañarnos. Bueno, encantadísimo. Fran es un habitual de aquí. Sí. Aquí también estamos abiertos. El día que quieras venir a una tertulia para hablar en la próxima temporada de lo bien, que espero que nos vaya. Que no vaya. Aunque no, espero. Aquí tienes las puertas abiertas. La verdad es que he estado como en casa, así que encantada de la vida. Bueno. Gracias. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Que no me enteré yo que no escucháis La Voz Colchonera con mi amigo Borja Corrochano. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 92 de La Voz Colchonera. Volveremos dentro de muy poco tiempo, aunque no os sé decir cuánto exactamente. Hasta entonces, saludos y aupa atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado.